Buenas noches. ¿Por qué noches chinas? La idea no fue mía. A mí me trajeron aquí y aquí estoy. Mucha gente me pregunta muchas veces, ¿por qué no cuento más anécdotas? Yo las contaría todas, pero no me daría la vida para contar las cosas divertidas que me han pasado. Tengo una larga vida ya, con cosas bastante pintorescas, como haber tenido un padre escultor, que es una profesión bastante original, por haber vivido los primeros años primerísimos en París, en la feliz posguerra de la guerra del 14, el París de los años 20, por haber aprendido en aquella época a cantar las canciones que cantaban Chevalier y Mistinguett en el Folies Bergère, que papá y mamá cantaban en casa y que yo aprendí, que todavía sé de memoria, por haber tenido una beca para estudiar teatro en Londres y haber pasado allí 2 años también en inmediata posguerra última, con toda la ciudad bombardeada, por haber sido invitada un día a Buckingham Palace, por haber sido amable con un viejo aburrido que estaba en una comida al lado mío, que resultó ser el jefe de protocolo de Buckingham Palace. Y para agradecer mi gentileza de hablarle a él, me mandó una invitación. Por haber conocido a un inspector de Scotland Yard en Montevideo, que fue a ver el taller de papá. Papá le contó, tengo una hija actriz que tiene una beca para Londres, que nos venga a ver, y haberme pasado una tarde entera en Scotland Yard. Por haber conocido a hombres muy famosos, de los cuales alguna vez me enamoré, otras veces se enamoraron ellos de mí, otras veces nos enamoramos los dos, y fue más grave. Mi coraje actual consiste en compartir estas cámaras con esto. Esto se llama Flor, y es una Yorkshire. Y mucha gente dice en teatro, nunca estés en el escenario ni con un perro ni con un niño porque te roban la escena. Pero los ingleses tienen un agregado, dicen, ahora ya murió pobre, pero decía, nunca estés en escena ni con un perro, ni con un niño, ni con Charles Lawton, porque es imposible que nadie te mire si está Charles Lawton en el escenario. De todas maneras yo cuento cuentos y por eso empecé a ser periodista en el año 50. Viviendo en París escribía largas cartas a mi familia y el director de un diario me dijo, leí una de tus cartas, déjate de escribirle a tus padres, escribime al diario. Y yo me transformé en corresponsal del diario El País, con sede en París. Y fui al Festival de Cine en que ganó la Dolce Vita y vi una fiesta espectacular y terrible, de la cual me dijo Fellini, si hubiera visto esta fiesta antes la ponía en mi película. Y yo lo llevé para que viera lo que estaba pasando. Porque he vivido años difíciles, porque hace 27 años que vivo en la Argentina y amo este país, y tampoco aquí fue todo fácil. A veces me tocó, como a todos nosotros o casi todos, bailar con la más fea. Me gusta contar las cosas y no las quiero escribir porque me tengo más fe contando. Y a veces la gente me pregunta, ¿es verdad todo lo que contás? Y me ponen la duda a mí. Entonces yo me pongo a pensar y digo, a lo mejor le agrego un poco de sal y pimienta, lo cual no es pecado. Y a veces me pasa de encontrarme con alguien que es protagonista de una de mis anécdotas y me doy cuenta al hablar con esa persona que lo que yo cuento es todavía mucho menos divertido de lo que fue en realidad. Entonces vuelvo a contar la anécdota con la sal y pimienta que me da la realidad. Hoy voy a contar esas anécdotas. Y hablando con Mario Mactas y con Marcela antes del programa, quería hablar de un tema muy de actualidad que es el Titanic. Yo desde chica me impresionó el episodio del Titanic y todo lo que tenía que ver con Titanic yo lo recortaba o lo ponía en algún rincón de mi memoria especial. Yo vi desde muy chica una película inglesa que se llamaba Cabalgata, que era una película donde mostraba la alta clase de la burguesía alta inglesa con Clive Brooke y Dana Wainwright, grandes actores de la época, y terminaba la película con ellos dos a bordo de un barco diciendo, ahora estamos casados y felices, nos espera el futuro por delante. Y de golpe decía ella, me dio frío. Y se separaban. Y había un salvavidas que decía, Titanic. El frío de ella ese, yo le iba a comentar a los grandes en mi casa, es cuando se acerca un iceberg de esos grandes, que inmediatamente la gente tiene frío. Y me quedó grabado eso. Años después, creo que en un National Geographic Magazine, leí un artículo en el cual contaban que había rompehielos escandinavos que iban abriendo la famosa ruta de los icebergs cuando va de Norteamérica a Europa y que van rompiendo esas inmensas moles de hielo y que saltan por el aire pedazos de hielo. Y una vez uno de los pedazos de hielo que saltó era negro, era casi negro. Y como todos lo vieron, los que estaban en el barco, dijeron, ¿qué puede ser esto? Y siguieron y rastrearon ese hielo. Y adentro de esa masa de hielo había un pasajero del Titanic, de frac, impecable.
De manera que cuando yo veía la película el otro día pensaba cuál de estos sería el que lo atrapó a un iceberg. Uno de los grandes millonarios que venía a bordo del Titanic era Astor, que se había casado a los 40 y tantos años con una gran beldad de la época que tenía 18. Y toda la gente de la sociedad decía, por supuesto, esta es una casa fortunas, tiene el mejor partido, un hombre buen mozo, encantador y multimillonario. Y ella de 18 años. Astor muere en el Titanic y le deja toda la fortuna a ella, 50 millones de dólares, con una sola condición, que no se vuelva a casar. Y esta chica de 18 años no acepta eso. Se queda sin un peso y a los pocos años se enamora y se vuelve a casar. Hay que renunciar a 50 millones, ¿no? Estas son las anécdotas chicas del Titanic. Pero hay una terrible que está vinculada con un uruguayo. Y se llamaba Ramón Artagabeitia. Montillo, lo dicen los herederos. Acá en la Argentina hay una gran familia del Gerard Artagabeitia, son 12 hermanos, bisnietos directos de este hombre, que era un gran ricachón, un hombre buen mozo, un solterón, y vivía en Montevideo. Y un día toma un barco y se va a dar una vuelta ahí de Montevideo hacia no sé dónde, y en cuanto salen de Montevideo, el barco se incendia. Y este hombre se despierta en su camarote con los gritos de horror de toda aquella gente. Eran 200 pasajeros, murieron 140. Se tira al agua con un salvavidas y se salva. Y nunca más puede dormir a bordo. Tiene la obsesión de cuando está en un barco, lo van a despertar de noche, los gritos de auxilio de la gente que se está incendiando. Y él cuenta en sus memorias, cuando recibe una carta de un amigo, que le ha pasado a veces de levantarse del camarote y encontrarse él mismo asombrado en cubierta en una noche tranquila con el salvavidas alrededor. Después que tiene muchos años, ya como 70 años, se va a vivir a Europa, como todos los ricatos solterones de la época, y un día le manda una carta a la familia. Por fin voy a poder dormir a bordo. Voy a tomar un barco que no puede hundirse. Mañana me embarco en el Titanic. Y apareció su cuerpo flotando como una masa de hielo, con 40 años de diferencia. El accidente del fuego había sido en el 71, 1871, y el Titanic 40 años después. Primero el fuego y después el hielo. Y como si fuera poco romántico este episodio, viviendo en París estaba su sobrino, Mario Artagabeitia, estudiante de medicina, que había dejado una preciosa novia en Montevideo, René Usher, que fue una de las grandes bellezas de su época. Y lo invitó a viajar con él en el Titanic, a su sobrino, carnal. Y Mario le dijo, no puedo, me está esperando René. Mario llegó a destino, fundó una familia estupenda, tiene hijos, tuvo hijos y nietos, y don Ramón terminó helado en las aguas del Océano Atlántico. Todo esto es lo que se llama la petite histoire, y a mí siempre me interesaron las pequeñas historias. Lo que dice un diario es muy limitado. Cuando yo vi la película, me pareció que era un mega episodio contado en términos de 5 o'clock tea, o sea, muy inglés, muy aséptico. Falta, Mario me dijo la palabra, falta apocalipsis. Cuando 700 personas se están ahogando en un agua helada, cuando se va a pique el barco, que eso se llama irse por ojo, tiene que haber 2 minutos, 30 segundos de horror, de infierno, y yo no lo vi en la película. Me gustó la música, me gustó más o menos la protagonista. DiCaprio me parece el quinto hermano Paul, porque es igual a Alan, a Christian, a Nicolás y a Gastón, con los ojitos celestes así igualito. Pero me parece que la película no justifica un poco esta locura, pero es la locura del momento. El Titanic para mí sigue siendo los recuerdos de mi niñez. Aquel salvavidas que decía Titanic y la pareja que se iba, el Montillo Artagabeitia flotando en el Atlántico, aquella jovencita de 18 años renunciando a 50 millones de pesos. Y además, esto mire qué gracioso, la palabra playboy que uno usa tanto, que quiere decir, según el diccionario, juguetón, muchacho que juega, nace